Bueno, y son ya las 7:25 de la mañana y a esta hora queremos darle la bienvenida en este espacio a Pierina Correa, ella candidata a la Asamblea por la Revolución Ciudadana. Gracias por estar con nosotros, buenos días. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días y siempre es un gusto compartir. Un abrazo a través de este canal a toda esa gente maravillosa. Muchísimas gracias por el apoyo masivo que hemos recibido, de manera particular en el caso de mío como titular de la lista nacional de asambleístas. Bueno, revisando cómo avanza este conteo en cuanto al Consejo Nacional Electoral, dicen 90,7% de actas válidas escrutadas para asambleístas nacionales. La Revolución Ciudadana alcanza el 39,37%, siendo la primera fuerza en porcentajes, ¿no? Con mayor representación, pero es, por ejemplo, ADN tiene 14,67% y el Movimiento Construye 20,66%. Con estos porcentajes, más o menos, ¿cuántos asambleístas calculan ustedes van a tener en la siguiente Asamblea Nacional? Nosotros en el primer conteo cerrado anoche, digamos, todo el seguimiento que hicimos, estábamos en alrededor de 57, tomando en consideración que los candidatos de la circunscripción de migrantes, por diferentes razones denunciadas oportunamente con una carta abierta a la prensa y a la titular del CNE, fueron impedidos de realizar su derecho al voto y se está considerando como posibilidad que permite el Código de la Democracia repetir ese proceso electoral. Con todas esas consideraciones llegamos a aproximadamente 57 asambleístas que conformarían el bloque de la RC5. Sin embargo, todavía no están cerradas todas las votaciones, ahora viene el proceso de identificar actas que pudieran estar con algún tipo de irregularidades y, como les decía, ahí hay un tema bastante sui generis porque no en todas las candidaturas no hay la congruencia de votos recibidos por la lista, el binomio presidencial, con respecto de lo que han recibido las listas asambleístas. Normalmente uno raya el binomio primero y luego las listas asambleístas y ahí hay una incongruencia, pero eso se está analizando y se tomarán las acciones que correspondan dentro del marco legal también que permite el código, ¿no? Pierina, buenos días. Lo propio, felicitaciones por los resultados obtenidos en las urnas. El análisis que ustedes hacen sobre esta reconfiguración del mapa electoral, provincias o sectores o lugares que antes no tenían, que ahora los tienen, que antes no los tenían y que nuevamente vuelven a cambiar. ¿Cuál es el análisis que hacen? ¿Se parecen los resultados más al 2021 que al 2019 las seccionales? El 2019 fue un escenario completamente sui generis, nos habían negado la posibilidad o nuestro derecho de participación política y realmente no pudimos tener candidatos en todas las dignidades en las que se estaba participando. Por ejemplo, en mi provincia del Guayas yo volví a participar como candidata a la prefectura. De 25 cantones que tiene la provincia, teníamos apenas candidatos en 11 cantones, tanto alcaldes como concejales, y en Guayaquil y en El Triunfo solamente concejales, lo que genera más confusión. Entonces, sin embargo, ahí a nivel nacional, lo mismo se repetía en todas las provincias, sobrepasamos los 11 puntos porcentuales por encima del Partido Social Cristiano que llevaba la hegemonía, y el CNE nos declaró ya en ese momento la primera fuerza política del país. Mucha agua ha corrido bajo el puente en el 2021, ya cambió el tema, ya había una alianza que nos permitía la garantía de la participación política a pesar de los intentos del CNE de seguir boicoteándola, y pues los resultados dieron, asimismo, la proyección histórica, incluido un método Webster que ya se implementó en esa elección, nos hacía pensar en alrededor de 60 asambleístas. Dicen las malas lenguas, no me consta, solo podría haberse comprobado con una auditoría del sistema informático interno del CNE, que nos quitaron votos para repartirlos en otras tiendas políticas que no estaban precisamente con mucha fuerza. Con toda esa información, la proyección a tiempo presente fue entre 60 y 65, decían algunos
analistas inclusive no afines a nosotros. Luego de los hechos por todos conocidos, ese porcentaje empezó a variar hacia 55, 60 y estamos dentro de los rangos. Como todavía están algunas actas en revisión, podría eventualmente variar y como les digo, los candidatos de la circunscripción de migrantes están solicitando repetir las elecciones porque sufrieron una fuerte vulneración de derechos. Yo presenté una carta abierta tanto a la prensa como a la titular del CNE porque previamente, antes de empezar la campaña propiamente dicha, cuando ya sabíamos que venían las elecciones anticipadas, yo conversé con ella, porque yo trabajo también con los migrantes, y le dije, mira, poner voto telemático directamente sin una transición va a ser perjudicial, porque no haces un sistema mixto, y la postura fue rotunda y tenaz, tosuda también, de decir no al voto telemático. Yo estuve en Estados Unidos y no había suficiente información, las delegaciones diplomáticas brillaban por la ausencia o no tenían la capacidad logística o del tipo que sea para capacitar realmente y promover el voto telemático, y ahí están los resultados. Hay una protesta y debe ser resuelta, pero estamos dentro de los números que se habían proyectado y por supuesto una vez que conozcamos la conformación general de la Asamblea, recuerden que el método Webster justamente fue puesto para frenar ese apoyo en términos de números propiamente dicho, que para mí es también un irrespeto a la voluntad popular, porque si un candidato obtiene una cantidad de votos por la voluntad popular, debería ser respetado, pero también reconozco el derecho a las minorías de tener la oportunidad de contar con un espacio en la Asamblea. Así que vamos a ver cómo queda la conformación y habrá que iniciar conversaciones a fin de consolidar un bloque que permita actuar en beneficio del pueblo ecuatoriano, siempre en beneficio del pueblo ecuatoriano, conjuntamente con el Ejecutivo para viabilizar el plan de gobierno que hemos propuesto. Y esas son las metodologías que están vigentes y ya ante eso pues no hay ningún cambio, ¿no? Usted trae a colación cómo ha sido este proceso 2021, cómo se han ido conformando, constituyendo las fuerzas políticas. Y sin embargo, ayer que realizábamos análisis aquí, coincidían algunos analistas en que la Revolución Ciudadana, comparando con el proceso anterior, el 2021, se mantiene por lo general en estos porcentajes, ¿no? Que vendría a ser esa votación per se correísta, quienes apoyan sí o sí a la Revolución Ciudadana. ¿Qué evaluación hacen también ustedes de eso? El crecimiento no es sustancial, sino, como digo, muy parecido al de la elección anterior de hace 2 años, al que obtuvo el candidato en ese entonces, Andrés Arauz. Sí, es bastante parecido. ¿Y qué sucede? Sí hay factores que han incidido. Por eso les digo, tenemos la gratificante noticia de que se pudo entrar a provincias y tener representantes de provincias en las que normalmente no obteníamos buenos resultados, pero a la vez en provincias donde sí los habíamos tenido, se ha perdido. Por ejemplo, hemos perdido 5 asambleístas de la lista original del 2021. Sin embargo, hemos ganado 13, que podría fluctuar todavía hasta el momento de terminar, cerrar oficialmente el conteo, pero también definir y resolver cualquier acta o cualquier impugnación, cualquier revisión que sea solicitada. Por eso estamos hablando de más o menos 57. Estamos dentro de los rangos previstos. Se había tenido la opción, el cálculo de pasar de los 60, pero definitivamente los hechos acontecidos, tanto la muerte de Villavicencio como el debate, tuvieron un impacto inicialmente negativo que después se recuperó y volvió a subir a picos, pero por ejemplo se tuvo que hacer un replanteamiento de la agenda, se tuvo que limitar drásticamente los desplazamientos a los territorios. Mi estilo de hacer trabajo, no solo en campaña, sino siempre, claro, es la cercanía con la gente. O sea, yo voy al recinto más recóndito, a la comunidad más lejana, tanto en zona rural de costa como en el Páramo, en el Chaquiñán, en zona rural de la sierra. Entonces, mucho de eso tuvo que ser cancelado por los estudios de alta vulnerabilidad, de alto riesgo en temas de seguridad, ante esa campaña fuerte que se lanzó en contra de nosotros, endosándonos autorías en el caso de la muerte de Fernando Villavicencio,
que no correspondían, pero que sí calaron en algunos sectores de la población. Entonces, pero al hay final, una merma. Si se hubiera podido continuar, los resultados serían más abultados. Ahora, al final de todo, ¿no les prende algún tipo de alerta que en comparación con el 2021, también la fuerza legislativa de la Revolución Ciudadana logra un porcentaje más alto que el candidato, en este caso la candidata presidencial? Nuevamente, el porcentaje es más alto en asambleístas que en el candidato a la presidencia. Son cosas que suelen pasar. Ahí hay un tema que hay que analizar al interno del movimiento, pero siempre está dentro de las posibilidades. No todos podemos ser monedita de plata para todos, y pues ahí puede estar reflejado el resultado. Sin embargo, seguimos siendo una fuerza contundente, cohesionada, y en el caso de los asambleístas así lo demostramos en estos 2 años de periodo 2021-2025, que nos mantuvimos así hasta el final. Entonces, hay estilos y estilos, y probablemente en eso tenga vigencia. Y por supuesto, también, por ejemplo, algo que pasó y que yo he notado con fuerza en esta campaña, es que toda la campaña se circunscribió, se concentró en los binomios presidenciales, y más que nada en los candidatos presidenciales como tales, no el binomio completo. Y realmente la Asamblea, más allá de las gestiones propias de cada uno de los candidatos que pudiéramos haber hecho, no salía a colación, y de la consulta popular pues ni para empezar a hablar. Entonces ahí hay un escenario que también hay que tomar en cuenta. Ha habido un muévanse las frutas fuertes. Tienen que ver con las propuestas, o en algunos casos las faltas de propuestas, pero en esta segunda vuelta habrá que hacer los análisis, los resultados, a partir de que se oficialice que hay una segunda vuelta realmente. Porque ya les digo, ahí hay algunos temas que no cuadran, no obedecen a lógica alguna, que eventualmente en algún tema podrían darse, pero que están en estudio, y procederemos dentro del marco legal a hacer la tramitología que corresponda para que se esclarezca, siempre respetando la voluntad popular y a la gente. O sea, para nosotros primero es la gente, así es que si hay una voluntad que se grafique en urnas y que sea ratificada legalmente, sin lugar a dudas, pues como siempre lo hemos hecho, reconoceremos y aceptaremos los resultados, y arrancaremos con el trabajo desde la Asamblea, en mi caso, siempre por y para la gente, como ha sido la línea de trabajo. Y en el caso de nuestro binomio, si vamos definitivamente a una segunda vuelta, ir a fortalecer esas propuestas en cuanto a las necesidades de la gente. La seguridad, creo que nadie duda, creo que es en algo que coincidimos todos, la recuperación de la institucionalidad completamente destruida entre los gobiernos de Guillermo Lasso y Moreno. La verdad es que lo que más me duele de que haya una eventual segunda vuelta es que tengamos que seguir aguantando a Guillermo Lasso un tiempo más, pero así toca, y si es la voluntad del pueblo hay que respetarla. Gracias. Y de manera especial, cómo recuperamos la economía. Y aquí nosotros tenemos una mujer, y ya ha sido reconocido incluso en el debate, la capacidad administrativa de la mujer de estirar presupuestos casi inexistentes para sacar adelante a su familia, aún en condiciones más adversas. En Ecuador hay ejemplos de eso, y pues hacia allá tenemos que ver, y por supuesto trabajar en mejoramiento de los servicios básicos. El tema que usted toca sobre el voto de los inmigrantes es muy importante, y esperamos claras respuestas y acciones del Consejo Nacional Electoral. Pirenia Correa, muchas gracias por habernos acompañado, asambleísta virtualmente electa de la Revolución Ciudadana. Momento de ir a una pausa y ya regresamos con más. Buenos días.